El 90% de la sociedad no entiende esto, pero tú sí lo estás sintiendo. La Biblia nos advirtió que llegarían días así. Días donde lo bueno sería llamado malo y lo malo se celebraría como si fuera virtud. Días donde las personas amarían más el placer que a Dios, donde la verdad sería reemplazada por emociones, donde la fe sería probada hasta su núcleo. Si estás escuchando esto, es porque dentro de ti hay una inquietud, una voz que te dice que algo espiritual se está moviendo, que algo profundo está cambiando en el mundo y en las personas. Y lo más impresionante es que Jesús ya lo había anunciado mucho antes de que tú y yo naciéramos. Él dijo que veríamos señales en la tierra, en las naciones y en el corazón humano. Y esas señales no son para asustarte, sino para despertarte, porque nadie duerme cuando su alma reconoce la verdad. Y si sigues aquí, es porque no estás ciego, porque no eres de los que ignoran las advertencias, porque tu espíritu siente lo que muchos no quieren aceptar. La Biblia habló de un tiempo en el que la gente se alejaría de la sana doctrina, un tiempo de confusión, un tiempo donde se levantarían falsos maestros, voces que parecen luz pero llevan a la oscuridad. Y tú ya viste eso. Lo ves en tu entorno, lo ves en las redes, lo ves en conversaciones que antes eran simples pero ahora están cargadas de relativismo, de orgullo, de confrontación contra todo lo que representa a Dios. Y mientras muchos se pierden entre distracciones, tú estás aquí buscando claridad, buscando un mensaje que te conecte con lo que tu corazón ya sabe, que estamos viviendo días que Jesús describió con exactitud. Imagina una ciudad silenciosa antes de una tormenta. Las nubes se reúnen, el viento cambia, la temperatura baja, pero no cae la primera gota. La mayoría sigue caminando como si nada, pero hay quienes levantan la mirada y dicen, algo está por suceder. Esa es la sensación que el mundo está viviendo hoy, pero no todos la reconocen. Jesús dijo que en los últimos días habría guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. Pero también dijo que habría una frialdad espiritual tan profunda que el amor de muchos se enfriaría. Mira alrededor. Relaciones rotas, egoísmo elevado, violencia creciente, corazones endurecidos. La Biblia no exageró, simplemente describió el resultado natural de un mundo que se aleja de Dios. Pero aquí viene la parte que pocos entienden. Estas señales no son para que tengas miedo, son para que despiertes. Los últimos días no son un caos sin propósito, son un llamado al arrepentimiento, un recordatorio de que Dios no miente, de que su palabra se cumple, de que cada profecía tiene un tiempo y un propósito. Cuando Jesús habló de los últimos días, no estaba sembrando terror, estaba sembrando urgencia, urgencia para volver a Él, urgencia para limpiar el corazón, urgencia para elegir la luz mientras aún es de día. Y tú que estás escuchando esto, no eres casualidad. Dios te está recordando que no fuiste creado para vivir confundido, sino preparado, atento, despierto, discerniendo. Piensa en esto. Una lámpara no vale nada en un día soleado, pero en la noche es indispensable. Asimismo, tu fe será más valiosa en tiempos oscuros que en tiempos de comodidad. Los últimos días no debilitan a un hijo de Dios, lo revelan. Y si tú estás sintiendo esta inquietud, es porque tienes un propósito diferente al de los demás. No viniste a este mundo a ser arrastrado por la corriente. Viniste a ser luz en medio de señales que ya fueron anunciadas desde hace miles de años. Lo que nadie te dijo es que las señales de los últimos días no comienzan con un temblor en la tierra. Comienzan con un temblor en el corazón humano. Antes de que el mundo se desordene afuera, el alma se desordena por dentro. Y eso es justamente lo que la Biblia anunció cuando Jesús dijo que en los últimos tiempos muchos tropezarían, se traicionarían unos a otros y el amor se enfriaría. Esa ausencia de amor, esa frialdad que hoy se nota en conversaciones simples, en actitudes repentinas, en la forma en que la gente se vuelve indiferente al dolor ajeno, es una señal más precisa que cualquier terremoto. Es como si la humanidad hubiera apagado una luz que antes la guiaba y ahora camina con los ojos abiertos, pero sin dirección. Y si tú lo sientes, si ves estos cambios en tu entorno, es porque tu espíritu está despierto, porque Dios te muestra que nada de lo que está pasando es casualidad, sino cumplimiento. Las Escrituras decían que vendrían tiempos peligrosos porque los hombres serían amadores de sí mismos, egoístas, soberbios, incapaces de perdonar y con apariencia de piedad, pero sin poder real. Hoy lo ves más claro que nunca, un mundo que habla de espiritualidad pero rechaza al Espíritu Santo, un mundo que dice ser libre pero está preso de sus deseos, un mundo que dice tener valores pero se aleja de la verdad.
Ese contraste es exactamente lo que la Biblia advirtió. Es como ver un árbol lleno de hojas verdes por fuera, pero podrido por dentro. Jesús dijo que por sus frutos los conoceríamos. Y los frutos de esta época revelan que estamos en un tiempo donde la apariencia reina más que la esencia. Y aquí está la parte que pocos mencionan. Los últimos días no se reconocen por el ruido externo, sino por el silencio interno de la conciencia. Cuando la gente empieza a llamar normal lo que Dios llama pecado, cuando justifican lo que Él advirtió que destruye, cuando se rompe la sensibilidad espiritual al punto de no sentir remordimiento por lo malo, ahí está la señal que Jesús dijo que vendría. No se trata solo de guerras o rumores de guerras, se trata de un corazón que deja de temer a Dios. Se trata de una mente que ya no discierne, se trata de una sociedad que pierde las coordenadas morales que la sustentaban. Eso no sucede de un día para otro. Es un proceso lento, una sombra que avanza sin que muchos lo noten, pero que para los hijos de Dios es evidente, porque la luz del Espíritu revela lo que otros no ven. Si sigues escuchando esto es porque tú no estás ciego ante estos tiempos. Dios te está mostrando que las señales están en cada conversación donde la verdad se ridiculiza, en cada decisión que se toma sin sabiduría, en cada vez que el orgullo gobierna más que la humildad. La Biblia dijo que muchos serían engañados, que incluso algunos que conocieron la verdad se enfriarían, y por eso estos tiempos no son para caminar con fe tibia, sino para caminar con convicción. No puedes darte el lujo de dormir espiritualmente cuando Jesús mismo dijo que estuviéramos atentos, que veláramos, que no dejáramos que el día nos sorprendiera como ladrón. Piensa en esto. Cuando una tormenta se acerca, el mar no se altera de inmediato. Primero cambia el viento, luego el olor del ambiente, luego las aves vuelan diferente y solo después llega el oleaje. Así funcionan los últimos días. Lo que ves hoy, la confusión, la división, la frialdad, la pérdida de valores, la rebeldía contra Dios, no es la tormenta completa, es el anuncio. Es el susurro antes del trueno, es la sombra antes del relámpago, y aunque muchos continúan viviendo como si nada estuviera pasando, tú sabes que estas señales no mienten porque Jesús no mintió. Él dijo que veríamos estos tiempos y los estamos viendo. No para temer, sino para despertar. Porque los últimos días no son un final trágico, son el comienzo de un llamado más fuerte de Dios hacia aquellos que aún pueden oír su voz. Lo que pocos comprenden es que los últimos días no son simplemente un periodo en el calendario. Son una condición espiritual que se manifiesta de manera progresiva, silenciosa y constante. Jesús habló de esto con claridad cuando dijo que, así como en los días de Noé, así serían los días del fin. No se refería solo a catástrofes o destrucción, sino al estado del corazón humano, a la indiferencia, a la distracción, a la forma en que la gente seguiría con su vida como si nada estuviera pasando, ignorando completamente las señales que Dios puso delante de ellos. Y si observas lo que ocurre hoy, verás ese mismo patrón. Un mundo lleno de ruido, entretenimiento, debates interminables, opiniones sin fundamento pero vacío de discernimiento. Es un mundo donde el hombre cree saber más que Dios, donde cada uno hace lo que le parece correcto y donde la verdad ya no se busca para obedecerla, sino para discutirla. Y sin embargo, todo esto ya estaba escrito en la Biblia. Jesús dijo que vendrían falsos profetas, personas que hablarían en su nombre pero no tendrían su espíritu. Personas que deformarían el mensaje para hacerlo cómodo y atractivo pero sin el llamado al arrepentimiento. Hoy vemos mensajes que suenan dulces pero no transforman. Palabras que acarician el ego pero no confrontan el pecado. Discursos que prometen bendición sin obediencia. Estos son parte de los últimos días, porque los últimos días también se caracterizan por la distorsión de la verdad. Dios no advirtió esto para que tengas miedo de escuchar, sino para que aprendas a distinguir, para que pruebes los espíritus, para que no sigas cualquier voz que suene espiritual. Las Escrituras hablan de un tiempo donde muchos tendrían comezón de oír, buscando maestros que dijeran lo que querían escuchar y no lo que Dios quiere decir. ¿Y no es eso lo que está pasando ahora? Un mundo que rechaza la verdad pero abraza cualquier mentira que le evite cambiar. Y sin embargo, todo esto ya estaba escrito en la Biblia. Jesús dijo que vendrían falsos profetas, personas que hablarían en su nombre pero no tendrían su espíritu, personas que deformarían el mensaje para hacerlo cómodo y atractivo pero sin el llamado al arrepentimiento. Hoy vemos mensajes que suenan dulces pero no transforman, palabras que acarician el ego pero no confrontan el pecado, discursos que prometen bendición sin obediencia. Estos son parte de los últimos días, porque los últimos días también se caracterizan por la distorsión de la verdad,
Dios no advirtió esto para que tengas miedo de escuchar, sino para que aprendas a distinguir, para que pruebes los espíritus, para que no sigas cualquier voz que suene espiritual. Las Escrituras hablan de un tiempo donde muchos tendrían comezón de oír, buscando maestros que dijeran lo que querían escuchar y no lo que Dios quiere decir. Y no es eso lo que está pasando ahora. Un mundo que rechaza la verdad pero abraza cualquier mentira que le evite cambiar. Y sin embargo, todo esto ya estaba escrito en la Biblia. Jesús habló de que vendrían falsos profetas, un tiempo donde la maldad aumentaría, un tiempo donde la vida seguiría como si nada estuviera pasando, pero hay algo más profundo. La Biblia dice que en los últimos días muchos se enfriarían. Y ese enfriamiento no es solo emocional, es espiritual. Es cuando la fe se convierte en costumbre, cuando la oración se vuelve un acto mecánico, cuando la adoración pierde reverencia, cuando el corazón se distrae con lo temporal y olvida lo eterno. Ese es el verdadero peligro de los últimos días, no las señales externas, sino el adormecimiento interno. Y si Dios insiste en advertirnos es porque sabe que la frialdad no llega de golpe, llega lentamente, llega con pequeñas concesiones, llega con la frase, mañana busco a Dios, llega con una prioridad cambiada, con un minuto menos de oración, con un compromiso menos, con una excusa más. Esa es la seducción de los últimos días. La apatía disfrazada de normalidad. Jesús también habló de un aumento de maldad. Y cuando la maldad aumenta, la sensibilidad espiritual disminuye. La gente se acostumbra al pecado, lo celebra, lo normaliza, lo usa como entretenimiento. Se pierde la capacidad de distinguir entre lo santo y lo profano. Lo que antes escandalizaba, ahora se aplaude. Lo que antes se evitaba, ahora se promueve. Y lo más impactante es que la Biblia dijo que este aumento de maldad sería tan grande que muchos no lo percibirían como peligro, sino como progreso. Pero tú que estás aquí, tú que escuchas este mensaje, no eres de los que se dejan arrastrar sin darse cuenta. Tu espíritu reconoce la diferencia. Tu espíritu sabe que cuando las tinieblas cubren la tierra, la luz no pierde su valor, lo multiplica. Asimismo en los últimos días, mientras el mundo corre hacia la confusión, Dios está llamando a los que todavía pueden oír su voz. Los últimos días no son un caos sin dirección, son un plan que se está cumpliendo tal como fue anunciado. Y si Dios te permite ver las señales es porque Él quiere que estés preparado, firme, despierto. Porque las profecías no fueron escritas para generar temor, fueron escritas para generar esperanza en quienes esperan su regreso. Y si estás entendiendo estas palabras es porque no eres parte de la multitud distraída, sino parte de los que vigilan, parte de los que disciernen, parte de los que saben que la Biblia no solo describió estos tiempos, los anunció para despertar a los hijos de Dios. Hay algo que muchos pasan por alto cuando hablan de los últimos días, y es que la Biblia no solo describe el deterioro del mundo, sino también la purificación de los hijos de Dios. Sí, el mundo se oscurece, pero el pueblo de Dios se ilumina. Sí, la maldad se multiplica, pero también la gracia sobre aquellos que permanecen fieles. Jesús dijo que antes del final el Evangelio sería predicado en todo el mundo. Y eso significa que en medio del caos habrá avivamiento. En medio de la confusión habrá entendimiento. En medio de la frialdad habrá corazones encendidos. Cada señal negativa que Jesús mencionó tiene un reflejo positivo para quienes saben interpretar los tiempos. Y eso es exactamente lo que tú estás haciendo ahora. No estás escuchando esto por curiosidad, sino porque tu espíritu quiere comprender lo que Dios está hablando. Y cuando Dios revela, no lo hace para espantarte, sino para equiparte. Uno de los aspectos más profundos de los últimos días es que revelan quién verdaderamente ama a Dios. Cuando todo está bien, cualquiera puede decir que tiene fe, pero cuando la oscuridad se hace más densa, es ahí donde se distingue la luz genuina de la luz aparente. La Biblia dice que muchos en ese tiempo abandonarían la fe, porque no soportarían la presión espiritual, emocional y moral del entorno, pero también promete que los que perseveren hasta el fin serán salvos. Los últimos días separan lo superficial de lo profundo, separan la religiosidad de la relación, separan la apariencia de la convicción, y por eso Dios permite que estas señales se intensifiquen, no para destruirte, sino para fortalecer tu fe. Observa lo que pasa en el mundo. Crisis económicas que hacen tambalear las certezas humanas, tensiones entre naciones que parecen no tener fin, ideologías que cambian la percepción de lo correcto y lo incorrecto,
familias que se dividen por creencias, personas que pierden esperanza porque buscan estabilidad en cosas que no pueden sostenerlas. Y aún así, la Biblia dijo que todo esto sucedería. Jesús lo anunció no como tragedia inevitable, sino como advertencia amorosa para que su pueblo no cayera en confusión. Él sabía que vendrían voces que dirían, Dios se olvidó, Dios no existe, todo es casualidad. Pero también sabía que quienes conocen su palabra reconocerían la verdad detrás del caos. Y tú eres uno de ellos, porque estás escuchando con discernimiento, con deseo de entender, con la conciencia despierta. Piensa en las señales que Jesús mencionó. Guerras, pestes, terremotos, naciones contra naciones. Muchos miran esas señales y sienten miedo. Pero Jesús les llamó principio de dolores, no porque fueran leves, sino porque eran solo el inicio de un proceso espiritual mayor. Así como los dolores de parto anuncian que una vida está por nacer, las señales anuncian que el reino está cerca. Nada de esto es casualidad, nada está fuera de control, nada ocurre sin propósito. Todo está alineado con lo que Dios dijo. Y cuando entiendes eso, tu corazón deja de temer lo que pasa afuera y empieza a enfocarse en lo que debe pasar adentro. Fortalecimiento, arrepentimiento, santidad, búsqueda, fe activa, ojos abiertos. Los últimos días también revelan la urgencia de prepararse espiritualmente. Jesús dijo que el día y la hora nadie la sabe, pero también dijo que estemos listos, que no nos dejemos adormecer, que no vivamos distraídos. Los últimos días no se superan con fuerza humana, sino con dependencia de Dios. Son tiempos donde tu fe tiene que estar sembrada en roca y no en arena. Son tiempos donde tu oración ya no puede ser ocasional sino constante. Son tiempos donde tu discernimiento tiene que estar afilado, porque no todo lo que parece espiritual viene de Dios. Estos días exigen una fe madura, no infantil, una fe firme, no tibia. Y si tú estás escuchando estas palabras, no es casualidad. Dios te está recordando que no te dejó sin guía. Todo lo que el mundo está viviendo ya estaba escrito. Él no quiere que tengas miedo, quiere que tengas claridad. No quiere que te paralices, quiere que te prepares. No quiere que te hundas en el ruido, quiere que escuches su voz. Porque en los últimos días el que permanece en Cristo no se pierde, se fortalece. Y tú eres de esos que Dios está despertando para mantenerse firme. Hay una verdad que muchos prefieren ignorar, pero que la Biblia declara una y otra vez. En los últimos días, la batalla más intensa no será física, será espiritual. No se trata solo de lo que vemos en las noticias, sino de lo que ocurre en los ambientes invisibles, en los pensamientos, en la mente, en las emociones. Jesús dijo que en los últimos tiempos habría engaño, y el engaño no funciona a través de lo obvio, sino de lo sutil, de aquello que parece correcto pero no lo es, de aquello que parece luz pero proviene de oscuridad. Por eso la palabra advierte que incluso los escogidos podrían ser confundidos si no permanecen en Cristo. Esta es una de las señales más fuertes del fin, la lucha por la verdad. No una verdad relativa, no una verdad emocional, sino la verdad que Dios estableció desde el principio. Y si miras con atención, verás que esa lucha ya está aquí. Vivimos en una generación donde la verdad se negocia, donde el pecado se disfraza de estilo de vida, donde la opinión personal tiene más peso que la palabra de Dios. Pero lo más impresionante es que la Biblia lo anunció con precisión. Pablo dijo que llegaría un tiempo donde la gente no soportaría la sana doctrina, donde rechazaría lo que corrige y seguiría lo que entretiene. Ese tiempo no está por venir, está sucediendo ahora. Las personas buscan mensajes que prometan comodidad, pero evitan aquellos que confrontan su corazón. Pero los últimos días no fueron diseñados para oír palabras suaves, sino para escuchar la voz de Dios con claridad, aunque incomode, aunque sacuda, aunque despierte. La Biblia también reveló que en los últimos días habría burladores, personas que cuestionarían todo lo que Dios dijo, no por búsqueda sincera, sino por incredulidad. Y eso lo ves todos los días, gente que se burla de la fe, de la oración, de la pureza, del arrepentimiento, del temor de Dios. Personas que confunden inteligencia con arrogancia, libertad con libertinaje, amor con permisividad. Pero tú que escuchas este mensaje, no perteneces a ese grupo. Tu corazón está inquieto porque reconoce que hay algo mayor moviéndose en el mundo. Esa inquietud no es ansiedad, es discernimiento espiritual. Es Dios recordándote que no puedes vivir como si estos tiempos fueran normales. No lo son, y Jesús no quiere que camines ciego. Otra señal de los últimos días es el aumento de la oscuridad moral. No se necesita ser profeta para verlo, violencia sin control,
injusticias que duelen, familias destruidas, corazones endurecidos, jóvenes perdidos en la desesperanza, adultos atrapados en vacío interior. Pero la Biblia no solo dijo que la oscuridad aumentaría, dijo que la luz de Dios se manifestaría aún más fuerte sobre aquellos que lo buscan. Eso significa que mientras el mundo pierde dirección, tú puedes ganar claridad. Mientras otros se desesperan, tú puedes tener paz. Mientras muchos se alejan, tú puedes acercarte más al Señor. No porque seas perfecto, sino porque estás atento. Y en los últimos días, la atención espiritual es una de las armas más poderosas. Jesús también advirtió sobre el espíritu de división. Dijo que la familia se levantaría contra la familia, nación contra nación, hermano contra hermano. No porque la gente quisiera destruirse, sino porque la maldad del corazón crecería hasta tal punto que los lazos más sagrados serían debilitados. Y hoy lo vemos, relaciones rotas por orgullo, discusiones por ideologías, corazones heridos que prefieren alejarse antes que perdonar. Pero esta división no es solo social, es espiritual. Satanás sabe que si logra dividir, debilita. Por eso estos tiempos exigen unidad con Dios, unidad con su palabra, unidad con quienes buscan la verdad. No es tiempo de tibieza, no es tiempo de doble ánimo, es tiempo de firmeza. Los últimos días también revelan algo que muchos olvidan. Jesús no describió estas señales para que su pueblo viviera con miedo, sino para que viviera con esperanza. Él dijo que cuando veamos todas estas cosas, levantemos la cabeza porque nuestra redención está cerca. Eso significa que cada señal, por oscura que parezca, es también un recordatorio de que Él está más cerca que nunca. Los últimos días no son un final triste para los hijos de Dios, son un anuncio glorioso para aquellos que esperan su regreso. Y si estás escuchando esto, es porque tu espíritu sabe que estas señales no te destruyen, te preparan, porque Dios no te llamó a temer, te llamó a discernir. No te llamó a esconderte, te llamó a brillar. Y en los últimos días, esa luz es más necesaria que nunca. Cuando hablamos de los últimos días, según la Biblia, no nos referimos a una historia de terror ni a un mensaje de desesperación. Estamos hablando de una revelación divina que busca despertar, alertar y fortalecer a quienes todavía desean caminar en la verdad. Jesús nunca quiso que su pueblo viviera confundido respecto al tiempo que estamos atravesando. Él describió las señales para que las pudiéramos reconocer, no para que viviéramos paralizados, sino para que estuviéramos preparados. Y una de las advertencias más poderosas que la Biblia hace para los últimos días es esta: habrá una creciente indiferencia espiritual. No solo rechazo, sino indiferencia. No solo rebeldía, sino apatía. Una generación que verá las señales, escuchará las advertencias y aún así decidirá continuar como si nada estuviera sucediendo. Esa indiferencia es peligrosa porque adormece el espíritu. La Biblia lo compara con quedarse dormido justo antes de un momento crucial. Jesús dijo: «Velad porque no sabéis el día ni la hora». Velar significa estar despierto, atento, sensible, consciente. Pero los últimos días estarán marcados por corazones que dejan de percibir lo espiritual, por mentes que ya no distinguen entre lo santo y lo profano, entre lo verdadero y lo falso. Y si observas atentamente, verás que ese adormecimiento espiritual ya está afectando al mundo. Personas que antes buscaban a Dios, ahora se distraen con el ruido de la vida. Creyentes que antes eran firmes, ahora viven con una fe débil, sostenida apenas por costumbre. Pero la Biblia ya lo había anunciado: en los últimos días, el amor de muchos se enfriaría. Ese enfriamiento no es instantáneo, es progresivo. Ocurre cuando dejamos de alimentar el espíritu, cuando dejamos de orar, cuando descuidamos la palabra, cuando permitimos que pequeñas distracciones se conviertan en barreras gigantes. Y por eso este mensaje es tan importante. La Biblia no nos advierte para asustarnos, sino para despertarnos. Despierta tu espíritu, despierta tu fe, despierta tu discernimiento, porque los últimos días no son un tiempo para caminar en dudas, sino para caminar en convicción. Otra señal clara de los últimos tiempos es la expansión del ego espiritual. Personas que usarán el nombre de Dios para predicarse a sí mismas, para construir plataformas, no para salvar almas. Jesús dijo que muchos vendrían en su nombre, pero no lo representarían realmente.
Este es uno de los peligros más grandes del tiempo final, la apariencia de espiritualidad sin la esencia de Cristo. Sermones vacíos de arrepentimiento, mensajes llenos de emociones pero sin fundamento. Pero aquellos que conocen la Biblia, aquellos que han sentido la voz del Espíritu Santo, sabrán distinguir lo verdadero de lo falso. Porque en los últimos días el discernimiento será más importante que nunca. La Biblia también revela que en los últimos tiempos se desatará una batalla intensa por la mente del ser humano. Satanás sabe que si controla la mente, controla la vida. Por eso los últimos días estarán llenos de confusión, ansiedad, pensamientos distorsionados, ideologías que contradicen el diseño de Dios, filosofías que buscan arrancar a las personas de la verdad eterna. Pero aquí está la esperanza. La Biblia dice que aquellos que permanecen en Cristo tendrán una mente renovada, firme y protegida. En medio de la batalla mental, Dios promete paz. En medio del caos, Dios promete dirección. En medio de la confusión, Dios promete claridad. Y una verdad aún más poderosa. Aunque las señales de los últimos días parezcan intensas, la Biblia también garantiza que en estos tiempos finales Dios derramará un avivamiento sobre aquellos que lo buscan de corazón. No será un avivamiento superficial, será un despertar profundo, un deseo renovado por su presencia, una pasión real por su palabra. Mientras la oscuridad aumenta, la luz de Dios se manifestará de manera aún más gloriosa. Los últimos días no solo anuncian juicio, anuncian preparación, anuncian purificación, anuncian un regreso glorioso. Si estás escuchando estas palabras, no es por casualidad. Dios te está llamando a despertar, a fortalecer tu fe, a vivir con propósito, a caminar con convicción. No te distraigas, no te enfríes, no te duermas espiritualmente. Los últimos días no son un tiempo para temer, son un tiempo para estar más cerca de Cristo que nunca. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y guarda este video, porque Dios quiere seguir hablándote y preparándote para todo lo que viene. Tu despertar espiritual comienza hoy.